Vamos a otro tema. La Comisión Investigadora del caso Convenios aprobó su informe final que concluye que el ministro Carlos Montes debió fiscalizar la gestión de la Ceremis y que su actuar es constitutivo de reprochable inobservancia. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, integrante justamente de dicha comisión. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, diputado. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. A ver, ¿queda conforme con este informe? Costó mucho llegar a un informe final y al final también se votó de manera política, digamos, dependiendo del sector político al que cada uno de ustedes pertenece. ¿Usted no queda conforme con este informe? No, en ningún caso. Yo he señalado desde un comienzo que uno de los principales cánceres que ataca a la sociedad chilena es la corrupción y la seguridad pública. Y en ambos casos tenemos que ser capaces de enfrentarlo con dureza, de manera transversal, sin tratar de sacar provechos políticos pequeños. Y lo que ocurrió ayer, de un informe que pudo haber sido mucho mejor de lo que salió, es que ciertos sectores intentaron aprovechar con pequeños capítulos, sacar provecho político pequeño y no mirar lo profundo que implican los casos de corrupción que escapa a uno u otro sector político. Y hubiera esperado de que hubiéramos tenido el nivel de generosidad para poder reconocer el grave daño que le hace la corrupción a la institucionalidad y en conjunto haber sacado un informe de consenso completo. Yo adhiero al capítulo de gobiernos regionales, adherí también a las conclusiones y a las propuestas que se hacen, porque la encuentro correcta, pero no puedo adherir a capítulos que francamente en algunos casos llegaba a ser hasta incurioso. El caso del ministro Montes, el caso de meterse en la vida personal sentimental de la directora de IPRES, algo que sucedió 3, 4, 5 años atrás, creo que es excesivo y existió cierto nivel de falta de generosidad de algunos sectores de la derecha en particular para poder, insisto, darle la profundidad que implica un caso tan complejo como el caso Convenios. Cuando existen delincuentes que se intentaron aprovechar de la institucionalidad producto de las debilidades institucionales, es que allí requiere una voz con fuerza de parte de todo el mundo político y de parte de la sociedad en su conjunto en orden a poder exterminarlos. Ya, a ver, vamos por parte y centrémonos en la figura del ministro Montes, porque esto tiene varios reproches también a otras figuras de gobierno, pero quiero partir por el ministro Montes, que ha sido uno de los nudos críticos y de lo que más se ha discutido. Incluso leía en ex ante ahí todo el lobby o las gestiones que se trataron de hacer para que el ministro no quedara en el fondo cuestionado dentro de este informe. Usted me dice si es así o no. Pero ¿usted no considera que el ministro efectivamente se le puede hacer este reproche por no haber fiscalizado, no haber sabido lo que estaba pasando dentro de su cartera? Mira, en términos institucionales, el ministro es aquella persona que tiene a cargo las grandes políticas nacionales en las diferentes carteras sectoriales. Y la encargada administrativa de cada una de las representaciones regionales que tienen los servicios, Ceremis, direcciones, es la subsecretaria de la cartera. Y en ese rol era la subsecretaria a la que se le informó permanentemente. A ella se le llegó un correo electrónico a comienzos del mes de enero. A ella se le informó por parte del señor Crispi cuando llegaron los antecedentes una semana antes de los hechos que estaban ocurriendo. Y ella en ningún caso le informó al ministro. El ministro apenas se entera, toma varias decisiones. Uno, se le pide la renuncia a la subsecretaria. Dos, comparece a Antofagasta y se entrevista con el Ministerio Público y entrega todo lo antecedente al Ministerio Público. Y comienza a tomar las medidas que, en definitiva, la misma Contraloría ha desarrollado. El gobierno lo que hizo inmediatamente fue 2 acciones. Circular 20, restricción inmediata de este tipo de acciones, y la ley de presupuesto que acabamos de votar, donde se establecen cierto nivel de restricciones y control respecto a esta materia. Por lo tanto, el llegar a imputarle a un ministro que se le ocultó la información por parte de la persona a cargo de esto, obviamente no corresponde. Si es que pensáramos que el ministro tuvo que haber sido mucho más acucioso respecto a la labor de la subsecretaria, entonces eliminemos la subsecretaria y démosle esas potestades también al ministro. Creo que es un exceso lo que se desarrolla en ese párrafo en particular. Ya. Creo que el ministro uno le podría imputar otras cosas. Uno le podría imputar que, no sé, es una persona poco dialogante, que es políticamente una persona mayor, no sé, pero respecto a esta materia yo creo que no. Ya, entonces usted, diputado, dice que no había forma de que el ministro supiera lo que estaba ocurriendo si es que la subsecretaria de ese momento no se lo informaba. No había otra forma de control pensando en que a quien le rinde cuenta la subsecretaria es el ministro.
Efectivamente, eso es así. De hecho, cuando se le pregunta al señor Crispi, cuando él se apersonó a la comisión, él señala, yo me entero una semana antes, yo le paso todos los antecedentes a la subsecretaria. ¿Por qué no se le entregó la información al ministro? Y ninguna de las intervenciones, de las declaraciones señalan de que al ministro se le haya informado. El ministro se entera, como todos los chilenos, lamentablemente, y tiene que involucrarse y se involucra inmediatamente y toma las decisiones que son conocidas por todo el mundo. Ya, yo creo ahora, que, insisto, el ministro Montes uno le puede hacer otras críticas, pero en esta materia creo que él actuó como corresponde. En el informe incluso se usa una figura legal para imputarle esta reprochable inobservancia al ministro, que dice que la ley 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado, a propósito de la delegación de facultades, en su artículo 41, letra D, señala que la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerán en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización. Esa es la figura con la que se sustenta en este informe la idea de que aquí al ministro le faltó fiscalizar, que él no es un responsable directo, pero que por su negligencia en el fondo esto se produjo. Mira, cuando hablamos de descentralización, hablamos de empoderar más a las regiones, se le entrega mayores facultades a las diversas autoridades. Y el ministro no puede concentrar en sí cada una de las acciones que desarrolla un ministerio. Por eso existe una institucionalidad que se hace cargo de esto. La subsecretaria, los jefes de divisiones, los seremi y su respectivo organigrama. Entonces, lo que se hace para poder entregar mayores potestades, se desarrolla en delegación de funciones. Y en ese sentido, el ministro desarrolla eso y el presidente también, y cada una de las instituciones, en un municipio el alcalde o los gobernadores regionales. Lo que sucede, en definitiva, es que quien está a cargo del control de las diferentes seremías no es el ministro. Institucionalmente y legalmente, quien está a cargo del control administrativo de la seremía es la subsecretaria pertinente. Por eso la responsabilidad de la subsecretaria es muy clave. Y qué lástima, para poder cerrar el ciclo de las declaraciones, que ella no asistió nunca a la comisión investigadora. Y eso hubiera sido interesante conocer su opinión que hoy día tendremos que conocer a través de la investigación que está desarrollando el Ministerio Público. Porque este es un tema que hoy día se cierra, un capítulo que dice relación con la investigación que desarrolla la comisión investigadora, pero sigue abierto varios capítulos en términos de responsabilidad administrativa y en términos de responsabilidad criminal, que son las dos instancias que restan. Ya, me queda muy claro que usted no está de acuerdo en el fondo lo que concluye este informe respecto del rol que jugó el ministro Carlos Montes, y usted no es que lo exima de responsabilidades, pero no le otorga esa responsabilidad que se le está imputando en este informe. ¿Qué pasa con la apreciación de la voluntad de cooperar o no que ha tenido el gobierno? Porque aquí también se hace un reproche a la administración de Gabriel Boric. Dice que la falta de voluntad por parte del gobierno de cooperar con las comisiones investigadoras constituidas por esta Cámara o dar respuesta a solicitudes de información no resulta un hecho aislado. El jefe de Estado fue consultado mediante oficio, consulta que sin embargo no obtuvo respuesta. ¿Usted está de acuerdo con esta mirada de que el gobierno no quiso colaborar pertinentemente con esta investigación? Mira, son de las cosas que me motivaron a no votar a favor de estas conclusiones. O sea, ¿usted cree que el gobierno sí ha aportado? Enloda, es que ¿sabes qué sucede? Enloda y pone cuñas que no ayudan al proceso y además, francamente, son una falsedad. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, no tiene ninguna facultad de poder exigirle al presidente de la República una respuesta. El presidente se relaciona con la Cámara a través de la declaración de los ministros. Entonces, esto lo hice presente, fue una discusión que debería salvar el secretario general de la corporación, porque ni en el gobierno del presidente Piñera ni en ningún otro gobierno la Cámara tiene facultades. Por eso, además, el mismo informe dice es voluntariamente que conteste. Claro. Pero no existe, o sea, no se puede abrir una puerta porque no es rol del legislativo el estar cuestionando cada una de las decisiones que adopte o no adopte el presidente de la República. Uno puede hacerlo a través de los ministros. Y en ese sentido, la labor que hizo el gobierno de participar permanentemente en la comisión fue conocida, participó permanentemente. Estuvo presente el ministro Carlos Montes desde el día 1. Vino la directora de la EPRES. Estuvo la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia. Estuvo el Consejo de Auditoría. Es decir, el gobierno estuvo en cada una instancia. Entonces, cuando tú dices, sabes que el gobierno ha impedido el trabajo de la comisión investigadora, es no reconocer que durante todas las audiencias que tuvimos, el gobierno estuvo presente.
Ahora, si ellos querían o la derecha quería que estuviera el presidente de la República, de otra cosa estamos hablando, díganlo así. Pero cuando tú haces una imputación al gobierno, haces una imputación a la institucionalidad en general. Y la institucionalidad estuvo presente en cada una de las sesiones y cada vez que se le citó estuvo presente, excepto, y eso también yo fui súper crítico, cuando se le citó al señor Crispi, quien en 2 ocasiones se negó a estar presente en esto, cuestión que yo dije desde un comienzo que era un absoluto error y era una falta de respeto a las facultades fiscalizadoras que tiene el Congreso Nacional. Ya, en ese punto entonces sí está de acuerdo, porque en este informe también queda ahí expresado el reproche a Miguel Crispi y esta inasistencia, y que finalmente va, pero porque la Contraloría se pronuncia al respecto. No puede ser que ahí también se liga, en el fondo, ese caso a que además el presidente Boric no respondiera voluntariamente, porque entiendo que no es una exigencia, y que por eso se termine concluyendo desde la derecha que no hubo suficiente cooperación por parte del gobierno. Mira, el tema del señor Crispi es un caso particular del cual yo siempre he criticado y reprochado. Pero su postura fue apoyada por el gobierno en su momento. O sea, el gobierno consideró que era pertinente que él no fuera. Es que ahí todavía existe una arista que todavía está abierta en el proceso de discusión y que dice relación con que si el funcionario actual, asesor del segundo piso, tiene la obligación de asistir o no, cuestión que la Contraloría todavía no resuelve, y también va en el informe una solicitud de declaración respecto a esto para poder ampliar. Pero más allá de eso, yo creo que ahí el gobierno cometió un error respecto a ese caso en particular. Pero tú no puedes imputar que la no asistencia en 2 ocasiones del señor Crispi, el gobierno completo interpuso obstáculos a la generación de estas conclusiones del trabajo de la comisión investigadora. Cometió un error, pero el señor Crispi finalmente asistió. Yo te insisto, he sido súper crítico porque allí se trasladó un problema que no era problema al corazón de la moneda, cuestión y decisión que yo no comparto y que fue crítico y sigo siéndolo respecto a ese tipo de acciones. Creo que el gobierno tuvo que, en el caso del señor Crispi, haberle ordenado desde el día 1 asistir a la comisión investigadora, porque cuando asiste se le hacen todas las preguntas, entrega toda su información, la cosa se soluciona inmediatamente. El problema es que dilataron innecesariamente y de manera errada una asistencia que creo que en términos concretos tampoco aportó mucho antecedente más allá de lo que públicamente es conocido. Diputado, usted nombraba al pasar a la directora de presupuesto, que también es mencionada en este informe, Javiera Martínez. Usted decía que aquí se hace alusión a su vida sentimental, claro, por los nexos, porque aquí también lo que ha estado en tela de juicio desde el comienzo es cuánto se conocían las personas que han estado involucradas de alguna manera al caso Convenios, pero quiero ir a lo más medular y lo que a lo mejor sí pudiera generar más interés que la vida sentimental de la directora de presupuesto, que es que en este informe se califica como una imprudencia temeraria el que la directora de presupuesto haya flexibilizado o, como dice el texto, impulsado cambios en los controles presupuestarios. Esto es algo que se ha discutido y que tiene que ver con que se habrían flexibilizado los criterios para estos convenios directos. ¿Usted está de acuerdo o no en este punto? Mira, hay que también asentar la discusión, porque el proceso que nosotros investigamos fue del año 2019 al 2022, que es cuando se crea este programa de asentamientos precarios. Y históricamente, en la práctica del asentamiento precario era a través de un sistema de asignación directa. Antes del involucramiento de la directora de presupuesto, lo que hacía el gobierno a través de la Seremi, el gobierno del presidente Piñera, del presidente Boric, era asignar directamente a una fundación para que colabore en el desarrollo de esto. Y esos fueron los casos que, en definitiva, claro, lo que hace la directora de la IPRES el año 2022, con anuencia al Congreso Nacional, porque fue una materia discutida también acá, sobre todo en el tema de la ley de presupuesto, es decir, ¿sabe qué? Se terminan las asignaciones directas y lo que se debe hacer es llamado a concurso. Pero allí se cometió un error que yo efectivamente también critico, es de no exigirle a aquellas fundaciones que postulen cierto nivel de antigüedad y experiencia en las materias en las cuales ella se va a desarrollar. Pero este nuevo sistema que ya solucionó el ministro de Hacienda y el gobierno en particular, no generó los graves problemas que teníamos. Los graves problemas se dieron en el momento del inicio de este proceso. Por lo mismo, la acusación y la imputación respecto a la directora de presupuesto también es excesiva. Yo creo que se cometió, no sé si un error el terminar con las asignaciones directas y llamado a concurso, pero sí faltó ser mucho más acucioso respecto a los requisitos que a aquellas empresas o aquellas fundaciones o corporaciones que quieran postular a trabajar con dineros públicos deben tener, en particular respecto
respecto al objeto jurídico y respecto a la experiencia que deberían tener, por lo menos con los años de experiencia que se le debe exigir a una empresa colaboradora del Estado. Diputado, para finalizar, porque ya se nos va el tiempo, ¿usted con qué mirada se queda respecto de lo que ha sido el caso Convenios? ¿Un mecanismo para defraudar, algo que fue concertado, algo aislado? ¿Por qué hemos llegado a conocer esta trama de corrupción? Mira, yo en esto me quedo con lo que dijo el Contralor General de la República. Tenemos una grave debilidad institucional que no solamente se da con el gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que viene desde años atrás. Esto es un problema que tuvo el presidente Lago, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. Hoy día el presidente Gabriel Boric le toca enfrentar. Y estas debilidades institucionales hay que enfrentarlas. El señor Contralor desarrolló una serie de indicaciones tendientes a poder cortar y limitar, porque a los sinvergüenzas que se aprovechan de estas debilidades para sacar provecho propio con los recursos que deberían ir destinados a solucionar las necesidades de todos los chilenos, no se puede jugar. Y allí el Contralor fue súper claro. Estas debilidades institucionales tienen un enfrentamiento en el orden administrativo, tiene un enfrentamiento en el orden legislativo, pero también tiene un enfrentamiento hoy día en el ámbito penal, y creo que todas esas aristas se están desarrollando. Y en eso sí rescatar lo que dice el informe. El informe es claro respecto a cuáles son las modificaciones legales, porque así como hoy día se hace este cuestionamiento, y lo dije también en la intervención ayer, creo que se abre un capítulo también mucho más complejo que dice relación con las gobernaciones regionales y el rol y la discrecionalidad que tienen los gobiernos regionales, y además la poca posibilidad que tiene el Congreso Nacional de llegar a fiscalizar esos hechos. Ocurrieron hechos grandes en nuestro país que afectaron la credibilidad. El caso Lencería, el caso de la Fundación Kimun, el caso de las fachadas en el norte de nuestro país, que se genera todo un proceso complejo que lo único que hace es debilitar la institucionalidad, y allí tenemos que proteger esta institucionalidad. Bien, pues diputado de la Vaca, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Muy buenos días, que tengan una excelente jornada. Nos vemos.